conoce el tema del sector turismo y cómo ha venido siendo golpeado además por la pandemia es el señor Carlos Canales de Canatur. Gracias, señor Canales, por atendernos esta noche en la edición central para conversar sobre esta propuesta del ministro de Cultura, Ciro Gálvez, que en realidad muestra un desconocimiento total del sector turismo. Así es, Marisol, un saludo, buenas noches. Definitivamente nos ha sorprendido esa noticia. Definitivamente pensar que el Perú vive exclusivamente del tema cultural es no conocer la realidad. Para darte un ejemplo, de los 4.4 millones de turistas que llegaban el año 2019, solamente 1,5 millones de extranjeros fueron a Machu Picchu. Eso quiere decir que es el 34% del universo turístico que se maneja. Y podemos hablar que mientras el gasto de un turista corporativo es 3 veces o 2 veces superior al gasto o del turista de convenciones y eventos, que gasta aproximadamente 2 a 3 veces más que el turista de cultura. Entonces, esas cifras definitivamente lo que tienen es una claridad de que el turismo cultural es importante, tenemos patrimonio maravilloso, pero el turismo no solamente es la parte cultural. Y que el Mincetur además en los últimos años ha sabido explotar con todo el tema de la marca Perú, que está en todas las ferias internacionales, ¿no es cierto? Tal cual. Y yo creo que acá hay un tema de fondo. El sector turismo tiene un fideicomiso de aproximadamente $100 millones anual. Por lo menos lo tenía hasta antes de la pandemia. Y esos $100 millones se orientan exclusivamente a estos resultados de crecer por más del 10% durante varios años en forma anual para llegar del año 2020 a que creamos el 2022, que creamos el Fondo Especial de Promoción, en el cual no llegábamos ni a 1 millón de turistas. Después de 18 años hemos cuadruplicado esas cifras, llegar a 4.4 millones de turistas. Estamos sumamente reconocidos en el mundo, no solamente por el tema cultural, sino también como una capital de negocios. Las cifras macroeconómicas así lo señalan. La marca Perú está en la vitrina del mundo. Y eso, de alguna forma, por eso, tratando de pensar, yo creo que es llevarse esos recursos que han sido orientados para ese crecimiento del turismo en las zonas más alejadas del país, pero que definitivamente son de cultura, de naturaleza, de gastronomía, de congresos, de convenciones, el corporativo. Eso precisamente, porque ya no es un turismo que viene solamente a visitar Machu Picchu o Cusco cultural, ¿no? ¿Cómo se ha ampliado toda esta gama de propuestas que tenemos como país para los turistas? Naturaleza, aventura, congresos, negocios, el norte, ¿no? Las playas, en fin. Hay que construir sobre lo avanzado y no más bien retroceder. Marisol, y te doy algo más. Mira, el año pasado llegaron al Perú aproximadamente 900,000 extranjeros y solamente a Machu Picchu ingresaron prácticamente el 10%. Este año, que tenemos unas cifras fatales, que vienen 500 personas por día, antes llegaban 15,000, de estas casi 100,000 personas en 7 meses, del 1 de enero al 30 de julio, han ingresado 100,000 personas y solamente han ido a Machu Picchu 12,000. Con lo cual te da que si nosotros ponemos la canasta en una sola actividad, estaríamos equivocándonos, cambiaríamos la estrategia. Yo creo que hay la intención de desarticular el ministerio, pasar turismo a cultura y comercio exterior de repente a relaciones exteriores, que es un tema que siempre estuvo rondando. Y estas cifras preocupan, ¿no? Antes llegaban 15,000 turistas diarios antes de la pandemia, hoy llegan solamente 500. ¿Ha tenido ya usted alguna reunión con el ministro de esta cartera para desarrollar las políticas para los próximos meses, para los próximos años? Sí, hemos tenido la reunión el día jueves con el ministro Sánchez, justamente para ayudar a incrementar los aforos a Machu Picchu, porque no era posible que hoy día que hay una oportunidad que los peruanos puedan conocer Machu Picchu, el Ministerio de Cultura, que ahí más bien hay que hacer una reingeniería y hacerlo eficiente, ¿no? Y que la cultura más bien esté al servicio del pueblo. Ese es un esquema. Y lo otro es que mañana vamos a estar con el presidente a las 5:30 de la tarde y le vamos a transmitir la preocupación, porque el sector turismo se está muriendo y no hay medidas específicas para el sector. ¿Qué medidas específicas necesitarían para reactivar más el turismo en estos momentos?
Le hemos pedido, en la reunión que hemos tenido con el ministro Franque el viernes pasado, le hemos pedido 3 medidas rapidísimas. Sí. Una, exonerar del IGB los servicios turísticos. Un extranjero cuando viene al Perú no paga IGB y los peruanos sí pagamos en nuestro propio país. Entonces, una de las formas es todos los servicios turísticos tengan una exoneración por 3 años del pago del IGB. Se exonere también del impuesto a la renta. Hoy día, las pocas ventas que existen, tenemos que pagar el 2% como un pago a cuenta para que al final del ejercicio, si tienes utilidades, te devuelvan ese dinero. Obviamente, no vamos a tener utilidades durante 2 o 3 años. Y la tercera medida es el ITAN, que es un impuesto a los activos netos que tienen los hoteles, los que tienen unidades de transporte, que tenemos que seguir pagando y sin embargo no tenemos flujo de ingresos para poder hacerlo. Y lo último es el rescate financiero, porque tenemos más de 120.000 restaurantes que han cerrado, más de 18.000 agencias de viajes cerradas, más de 21.000 guías sin trabajo, 11.000 porteadores, y lo que tenemos que hacer es inyectar recursos a la industria para que podamos tratar de sostenernos en el corto plazo con el turismo interno, motivarlo y hacer que las empresas no cierren con un crédito de línea de largo plazo que sea a través del BID, que lo acabamos de conseguir por $500 millones y que el ministro Franque ha dicho que está de acuerdo y el ministro Sánchez también. Bien, ojalá que todas estas propuestas lleguen a buen puerto por todos los empleados, además que giran, ¿no?, en este sector, todas las agencias, los operadores nacionales y sobre todo, como usted dice, incentivar el turismo interno, porque muchas veces nos cuesta más barato irnos afuera que hacer turismo en nuestro propio país. Entonces, también que se incentive el turismo interno. Le cuento también, señor Canales, este tema y me gustaría saber su opinión, que la Contraloría de la República ha detectado que el Ministerio de Comercio y Turismo precisamente pagó más de 400.000 soles a diferentes hoteles, a huéspedes fantasmas, ¿no?, durante la cuarentena. Vamos a ver la nota y la vamos a comentar en unos momentos más con usted. Y justamente Contraloría detecta que justamente son un total de 28 empresas hoteleras en las cuales se ha determinado que esos servicios de alojamiento y alimentación diaria, en estricto, como bien lo ha señalado, son 151 peruanos y 2 extranjeros en las cuales no se habría brindado el servicio, ¿no? Estamos hablando de un perjuicio económico al Estado de 400.000 soles, ¿no? ¿Cómo puede ser, señor Canales, que este presupuesto tan valioso se destine a algo así, a simplemente huéspedes fantasmas durante la cuarentena? Mira, Marisol, ese tema fue trabajado para... yo primero no creo que hayan huéspedes fantasmas, debe haber una explicación, porque lo que se hacía era una coordinación permanente para todos los repatriados que venían y teníamos el aeropuerto cerrado, se les conseguía las habitaciones para que pasen la cuarentena. Entonces, lo que se buscó, un hotel de 5 estrellas tipo, digamos, el Westin o el Swiss Hotel o el propio Delfines, cobraba $60, incluyendo el 28% de impuestos, 11 más 18, 29% de impuestos, y te daba el alojamiento, desayuno, almuerzo y cena. Era un paquete que era para tratar de ayudar al sector hotelero a darle algo de ocupación cuando las fronteras estaban cerradas. Y se hacía un control estricto porque de la cuarentena, de las personas que venían. Así es, llegaban al aeropuerto y ahí salía el listado a qué hoteles se iban. Entonces, lo que ha pasado en muchos de los casos, han habido personas que se escapaban del hotel, ¿no? Y tenemos que decirlo porque eso era obligación del hotelero, denunciarlo porque ellos estaban pasando por una cuarentena, no podían salir del hotel y por eso estaban en un confinamiento en sus habitaciones. Entonces, esto creo que debe investigarse, sin embargo, creemos que pueden ser hechos muy pequeños que hayan podido pasar, pero no creo que se haya actuado con una irresponsabilidad, porque así es. Porque vamos a esperar entonces las conclusiones, ¿no? La conclusión de esta investigación que haga la Contraloría. Gracias por acompañarnos esta noche, señor Canales. Por supuesto, vamos a seguir conversando sobre este tema con usted en los próximos días. Gracias, buenas noches.